Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Esta mañana nos desayunamos la noticia, también un poco impactados por lo que decidió la Sala de lo Penal para un caso que vale la pena recordarlo para tenerlo como antecedente. Sucedió el 21 de julio del 2021. 3 servidores de la DINASED, de la Policía Nacional, uno de ellos, Santiago Olmedo, estaban de paso por Riobamba. Observaron que un adolescente era asaltado por Henry Bryan C.S. El delincuente se dio a la fuga y los gendarmes fueron tras de él. A pocas calles esperaba Diego Fabián M.S. a bordo de una motocicleta a la que se subió Henry Bryan C.S. La Fiscalía, durante todo el proceso judicial, sostiene que en ese momento el policía Olmedo sacó su arma de dotación y disparó más de una decena de veces a la espalda de los 2 sujetos, causándoles la muerte. El policía, Santiago Olmedo, asegura que abrió fuego para protegerse porque fue emboscado por los sujetos, más cuando Henry Bryan C.S. llegó al lugar donde lo esperaba la motocicleta. Uno de los delincuentes portaba un arma de fuego, otro tenía un cuchillo y un tercero hizo una maniobra fingiendo que sacaba una arma. Estos son los argumentos con los que la Sala de Justicia de Chimborazo decide aumentar la pena de 3 años a 13. La reacción inmediata es ahora del abogado de Santiago Olmedo, el abogado Hugo Espín, a quien saludamos a esta hora. Ha habido reacción del gobierno, doctor Espín, diciendo que harán todas las diligencias judiciales que caben y la posibilidad de dar un indulto, porque el mensaje que se envía a la ciudadanía es precisamente un mensaje no adecuado. La reacción de la defensa es ¿qué frente a todo esto? Bueno, primero, muchísimas gracias por abrir este diálogo y esta apertura al debate público sobre lo que ha sucedido en el caso de Santiago Olmedo, que beneficia para que casos como el de Santiago Olmedo no se vuelvan a reiterar en el quehacer diario judicial. Nosotros lo que estamos esperando hasta el día de hoy es entender cuál fue el criterio pues, de parte del tribunal, el tribunal de la Corte Provincial, para poder motivar la sentencia, teniendo en cuenta que tienen ellos una sentencia contradictoria, absolutamente contradictoria entre lo que dicen los mismos jueces. Nosotros tenemos un fallo de mayoría, es decir, 2 de los 3 jueces emitieron un fallo en que agrava la pena a 13 años 4 meses y un fallo de voto salvado que reduce la pena, acogiendo el principio de favorabilidad que también fue alegado, que fue acogido por el mismo fiscal. Es decir, aquí la Fiscalía puso un límite que fue irrespetado por la Corte. Y aquí los miembros del tribunal que emitieron su voto de mayoría tendrán que motivar adecuadamente, so pena inclusive de que ellos puedan ser procesados por estos eventos. Pero lo que nosotros queremos entender es qué motivó al tribunal a llevar más de arriba de la pena del máximo inclusive considerado en el caso antes de la vigencia de la nueva ley del uso progresivo de la fuerza. Parecería que es, no sé, un error de tipeo, o sea, no entendemos. Creo que la ciudadanía en general, esta mañana entrevistamos al policía Santiago Olmedo y él también sorprendido decía, bueno, y ahora entonces, ¿qué hacemos los policías? ¿Para qué tenemos el arma de dotación entonces si vemos un acto delictivo en la calle? Y esa es la pregunta que a través de mensajes también los ciudadanos nos han hecho llegar. Y la pregunta le reiteramos a la defensa, ¿qué argumentos ustedes utilizaron durante todo el proceso de juzgamiento o qué faltó de la defensa? No, aquí hay que entender varias cosas. Nosotros asumimos esto una vez cerrada la instrucción fiscal, entonces teníamos los elementos que tuvo Fiscalía para poder sustentar su acusación, los mismos que han sido utilizados por la defensa que hoy maneja Santiago Olmedo. Nosotros lo que hemos entrado es, primero, ningún ciudadano está obligado a probar su inocencia. Es la obligación de Fiscalía probar su responsabilidad y descartar cualquier duda más allá de lo razonable en relación a su responsabilidad. Aquí toda la prueba que se utilizó está viciada. Nosotros decíamos, en la teoría del caso de Fiscalía, depende de que Santiago Olmedo, de los 3 servidores que se encontraron en el lugar, él fue el único que disparó. Las pruebas de barrido electrónico dicen lo contrario, dicen que los 3 servidores policiales habrían disparado. Los videos demuestran que Santiago Olmedo no disparó en ninguna de las 2 primeras escenas.
La Cámara es muy decidora sobre esto porque hay varios ángulos y en todos ellos son concordantes de que Santiago no disparó en el lugar. El policía, el servidor policial Parra, él dijo en una primera declaración que efectuó disparos disuasivos, pero que no le impactó a nadie. Ese solo hecho determinaba que la pericia balística tenía que ser la prueba fundamental para la sustentación del caso por parte de Fiscalía. Esta prueba balística nunca hizo un cotejamiento de todos los indicios recabados contra las 3 armas, sino que hizo un cotejamiento parcial de 4 indicios contra el arma de Santiago Olmedo. De esta manera ya encontramos un sesgo técnico que ya imposibilita el uso de esta prueba. El reconocimiento del lugar de los hechos y posterior reconstrucción de los hechos igualmente tiene serios vicios, porque en la reconstrucción de los hechos, pese a que estuvo Santiago presente, no pudo intervenir por la agresividad con la que han venido actuando los familiares del señor Conduri Marchán, que son acusadores particulares en este caso y que ellos son quienes se han presentado justamente en una actitud siempre beligerante, al punto que Santiago Olmedo ha tenido que entrar y salir de las audiencias con resguardo policial. Lo propio sucedió, y así lo reconoció la propia Fiscalía, el día de la reconstrucción de los hechos, donde no se le permitió participar al procesado. Consecuentemente, esa prueba también está viciada. Y las trayectorias balísticas igualmente adolecen de un error esencial, por cuanto las trayectorias balísticas no consideraron a Santiago Olmedo para la reconstrucción de las mismas, y tampoco se hizo una reconstrucción tomando en cuenta las angulaciones en las que se procedió a hacer la recuperación o la determinación de las trayectorias por el perito médico legista. Pero si se tomaban en cuenta estas trayectorias balísticas, ¿en qué podía cambiar o variar el proceso? Mucho, porque podían haber determinado que no había uno sino 2 tiradores, podían haber determinado una serie de otras hipótesis que no vienen al caso de analizarlo, sino que es obligación de Fiscalía llegar a la convicción absoluta de que lo que está probando dentro de la audiencia de juzgamiento es lo que realmente sucedió como verdad histórica. Mientras no lo pruebe, es una duda en favor del procesado, y la obligación entonces del juzgador ratificar el estado de inocencia. Extralimitación de funciones, dice el fallo. ¿Cómo se probó, según la Fiscalía, que los 10 disparos salieron del arma de Santiago Olmedo? Primero, no se probó que fueron 10 disparos. Este es el primer elemento al que yo me hago referencia. ¿Y por qué no se probó que fueron 10 disparos? Porque lo que se probó es que las personas que fallecieron tenían el paso de proyectil de arma de fuego. Pero no nos olvidemos que ellos estaban en una moto, es decir, cuerpos yuxtapuestos, el uno detrás del otro, que podía haber hecho que un mismo proyectil genere un orificio de entrada, orificio de salida, orificio de entrada, orificio de salida. La munición que usa la Policía Nacional es una munición 9 milímetros que tiene el poder de penetración y la capacidad para hacerlo. Y por ello, justamente nosotros en su momento cuestionamos que exista esta contabilización del número de disparos. Se le preguntó a la perito legista si ella podía determinar el número de disparos y obviamente dijo que no. Lo que ella podía determinar era los puntos de impacto de entrada y salida, pero eso no implica el número de disparos. De ahí que el número de disparos, Fiscalía nunca lo ha fijado en 8, en 10, en 11, en 12. Ha dicho más de una docena. Y solo ese hecho vicia la prueba de efectividad. ¿Y un arma de dotación policial es capaz de almacenar más de 10 balas para conocimiento general? Sí, un arma de dotación policial, al igual que la mayoría de las pistolas, es decir, un arma semiautomática con un cargador o proveedor, tiene una capacidad de disparo, de almacenamiento de más de 15 proyectiles. Uh-huh. Doctor, y en todo esto, ¿aparecieron en el proceso testigos, la víctima de estas personas que se dice estaban asaltando, los familiares, porque entendemos era un menor de edad o una menor de edad? ¿Qué papel jugaron ellos? Bueno, lo primero es que no está en tela de duda, no solamente porque hay video que lo deja muy en claro, no está en tela de duda de que el menor no estuvo simplemente amedrentado con un arma blanca. El menor fue atacado con un arma blanca para tratar de victimarlo. El video es totalmente decidor y el testimonio del menor dentro del tribunal, en su testimonio deja claramente evidenciado que él fue agredido y que la intención fue causarle la muerte. Y él dijo que si no hubiera llegado Santiago Olmedo, los policías no hubieran llegado, él ya dejó de pelear porque ya no tenía más fuerzas y que él sentía que ese momento él iba a morir. Es decir, la intervención de Santiago Olmedo fue decidora para que él pueda sobrevivir. De igual manera, los testimonios posteriores de las personas que presenciaron el evento
dejan clara huella de que Santiago Olmedo, él directamente, Santiago Olmedo, en todo momento gritó: alto policía, deténgase. Él estuvo verbalizando para tratar de que estas personas le pongan actitud. Y ahí viene un tema importante. Fiscalía, en su teoría del caso, para iniciar el debate, dejó en claro que lo que tenía que haber hecho Santiago Olmedo es permitir la huida de estos delincuentes. Él tenía que haber no intervenido para tratar de detenerlos, sino que tenía que, una vez que se evitó la agresión en contra de la vida del adolescente, ellos simplemente tenían que permitir que los señores de estos se retiren del lugar, porque ya no eran una amenaza para el adolescente. La familia de los demandantes del policía Olmedo, ¿qué argumentaron? ¿Cuál fue la defensa, el centro de la defensa de ellos? ¿Cómo se defendieron en el proceso? No, ellos no se defendían, el único que se defendía es Santiago Olmedo. Ellos sustentaron una acusación particular trabajando de manera conjunta con Fiscalía. Y aquí es donde se pierde un principio de objetividad de Fiscalía. Porque no solamente vimos que la amistad cercana del acusador particular con el fiscal, que compartían mesa, sino que de manera clara el acusador particular ratificó la teoría del caso de Fiscalía. No aportó ningún elemento diferente ni acogió ningún tipo de prueba diferente de la que presentó Fiscalía. ¿Hay alguna sospecha de parte de ustedes con lo que nos acaba de decir? No nos llevamos adelante por sospechas, nosotros nos llevamos por evidencia técnica, y lo que nosotros hemos visto es que la prueba balística está viciada en todos sus elementos. La prueba balística, que era la madre de la prueba en este caso, está totalmente viciada. Desde la determinación del número de tiradores con el barrido electrónico, en las comparaciones de las vainas percutidas y ojivas recuperadas, las angulaciones y posiciones de los tiradores, toda la prueba balística está afectada. De igual manera, el criterio técnico de la experta fue totalmente desvirtuado dentro de la audiencia. La experta no conocía el Código Penal, no conocía el reglamento policial, nunca visitó Riobamba, nunca tomó contacto con Santiago Olmedo, pero hizo juicios de valor que decían que Santiago Olmedo se permitió en las funciones. Y este criterio de la experta es la que fue acogido como teoría del caso. Por eso es muy importante revisar el proceso. Nos llama la atención, sí, nos preocupa que una audiencia de apelación haya sido resuelta en 2 horas sin mayor análisis sobre todos los elementos que se presentaron. La médico legista estuvo presente, abandonó voluntariamente la sala de testigos y se sentó dentro de la audiencia esperando consultar que ella tenía que salir, y se contaminó. Todos estos elementos fueron expuestos en la audiencia de apelación. Se acogió el testimonio como parte de los elementos de convicción para la sentencia del señor sargento Parra, que fue uno de los servidores policiales. Sin embargo, él no fue a declarar, él no participó en la audiencia de juzgamiento. Y cualquier abogado sabe que no se puede acoger un testimonio, una versión que está dentro del expediente, que obra a fojas del expediente, si no se presenta para un elemento de contradicción. Tras la audiencia de apelación, entendemos caben algunos recursos. El gobierno ha dicho que incluso llegaría a la posibilidad de un indulto por el mensaje que se está dando al país en general. Entendemos que el presidente lo que quiere es darle un apoyo a los servidores policiales y a la policía en su accionar, entendiendo que está enfrentando el Ecuador en su conjunto una ola de delincuencia violenta y de un nivel de sicariato nunca antes visto, de delincuentes cada día más agresivos y armados. Y lo que se le quiere decir a las policías es: no tengan miedo a intervenir. Pero la sentencia y el mensaje fue claro. El fiscal lo dijo: usted tenía que haber permitido la evasión, usted tenía que haber permitido la huida, porque más importante es que una persona, un delincuente, huya a que sea abatido por la policía. Entonces, si este es el criterio de Fiscalía, y lo dijo, les invito a que por favor soliciten los audios de la audiencia y lo escuchen de viva voz del fiscal, que no es un criterio de la defensa. Les pido que lo escuchen y lo vamos a solicitar, y vamos en su momento a exponer esto ante el siguiente nivel. ¿Qué es lo que realmente se está dejando como mensaje a la ciudadanía en general? No hay un respaldo, no hay un apoyo para el accionar del policía, y sí, ellos se sienten en este momento en un estado de indefensión frente a cualquier riesgo, porque un policía no se sale a matar, pero es un evento no deseado, pero que puede producirse. Cuando usted dispara que de hecho se producen, ¿no? ¿Por qué no le disparó 2 tiros de la pierna y era suficiente? Un tiro en la pierna es tan letal como un tiro en el pecho.
Usted le llega a impactar a la vena femoral, a la vena humeral o en el cuello, en cualquiera de las arterias principales, causa igualmente la muerte. Escuchamos al abogado Hugo Espín, él es defensa de Santiago Olmedo, el policía que recibió el aumento de pena de 13 años tras esta audiencia de juzgamiento. Doctor Espín, gracias por entregarnos los detalles de todo lo sucedido y la visión y la versión desde el lado del policía Santiago Olmedo. Muchas gracias. Muchísimas gracias de la teleaudiencia igualmente. Esto es Notimundo Estelar.